¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenida. Como para poner en contexto a la audiencia, senadora, ¿qué le parece? Vamos a recordar un poquito que el Senado aprobó un proyecto de ley en revisión que modifica el artículo de la ley 7.888 de protección contra la violencia de género para que en lugar de imponer una consigna policial a las mujeres que sufren esta violencia, la custodia sería impuesta a su agresor. Este proyecto, según tengo entendido, estuvo inspirado en la jurisprudencia, en un fallo de la jueza de violencia de familia de género, Noemí Valdés. Esto es así, ¿qué le inspiró? Y también tengo entendido que usted quiere una revisión general de la ley. ¿Esto es así? Sí, así es. Yo había presentado el año pasado ya un proyecto de ley en el cual se crea una comisión para la revisión integral de la ley 7888, que es de violencia de género. ¿Y por qué proponía esta creación de esta comisión en la cual participan diputados, senadores, miembros de la Corte, jueces, ONG relacionadas con violencia de género, la Secretaría de Justicia? Porque durante todos estos años, después de la sanción de la ley 7888, se han ido haciendo sucesivas modificaciones, agregando artículos, cambiando artículos, agregando incisos. Entonces creo que era necesario. Incluso hay otras leyes que no están dentro de la 7888 y que también contemplan el tema de la violencia de mujeres, como por ejemplo el Estatuto del Empleado Público, en el cual también estoy pidiendo a diputados que le dé sanción definitiva a un inciso que modifiqué el año pasado en un proyecto que presenté, en el cual también se contempla la violencia de género como una causal de inconducta administrativa. Pero bueno, hasta ahora no salió esta ley de diputados en la cual se propone esta comisión para modificar íntegramente o adecuar a la realidad íntegramente la 7888, y seguimos trabajando sobre estos artículos o estos incisos que se van modificando. Uno de ellos es el que acabas de mencionar, que es el tema de cambiar la consigna policial, que en la 7888 original era la consigna se la ponía a la mujer. Entonces la mujer que denunciaba violencia de género tenía un efectivo policial que la seguía a todas partes, que estaba en la puerta de su casa, que era más o menos su sombra, a los fines de evitar que el agresor se acerque a la víctima. La experiencia nos ha demostrado que esto prácticamente es revictimizar a la víctima o estigmatizarla, en algunos casos discriminarla, en algunos casos han llegado a perder hasta su trabajo por tener que ir con la consigna policial por atrás, y en vez de darle una situación mejor a la víctima de violencia de género, le estamos empeorando la situación, porque si bien a lo mejor la estamos defendiendo del posible agresor, no le estamos dando buena calidad de vida. Por eso es que propuse esta modificación de este artículo y que la consigna policial sea sobre el agresor, sea él a quien se controle, sea él a quien se cuide, sea él a quien se vigile y no a la víctima. Sí, totalmente es una mirada innovadora, ¿no? Porque inclusive usted en el recinto, dentro de su argumentación, dio dos palabras que son muy significativas en torno a esto. Una fue que hay que dejar de emblematizar a la mujer como la culpable, la responsable, y por el otro lado de victimizarla, ¿no? Estos son dos conceptos muy interesantes dentro de los movimientos feministas. Usted, si nos querría compartir un poco más de su argumento en torno, sobre todo, a estas dos palabras tan importantes, senadora. Sí, así es, pero también, o sea, aparte de estas dos palabras importantes, creo que también es necesario trabajar sobre que la violencia de género no es algo que trasciende nada más que el ámbito legislativo o el ámbito ejecutivo. La violencia de género hay que verla desde distintas miradas, hay que verlo desde lo legislativo, hay que verlo desde un trabajo interdisciplinario, un trabajo interjurisdiccional, hay que verlo desde una mirada muy amplia, y hay que ir viendo también cómo ha ido impactando esta ley de violencia de género, todas estas leyes que hemos ido haciendo en las mujeres. Si ha sido para mejor, si ha sido para peor, si la hemos estigmatizado, si la hemos revictimizado. Y en base a esto tenemos que trabajar en modificar y en mejorar estas leyes.
Esa es la intención de este proyecto de ley que propongo, mejorar la ley y hacer que la mujer deje de seguir siendo víctima, ya no del victimario, de quien la agredió, sino víctima de un sistema que le pone la institución policial a la vuelta, que le impide a lo mejor desplazarse libremente, que afecta contra sus derechos. Entonces, cuando nosotros vemos que la víctima resulta ser bien, sacarle esta carga a la víctima y que sea el victimario quien tenga que soportar todo el peso, ¿no? Claro, inclusive si hacemos un análisis más lejano todavía, también podemos incluir a los niños y niñas o adolescentes de ese núcleo familiar que ya está sufriendo por el tema de la violencia, y el convivir como era anteriormente con el artículo al que se pretende modificar también influía en su psiquis, en su emotividad. Evidentemente vivir al lado de un policía permanentemente crea cierta carga de tensión, ¿no? Así es, un policía que empieza a vivir con la familia prácticamente, y lo que en decir lo que significa para los menores, y vamos más allá del ámbito familiar, lo que significa por ahí al empleador, al patrón, tener que tener un policía a lo mejor afuera de su negocio, merodeando su negocio, o dentro de las mismas actividades donde se desempeña la víctima de violencia, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, la verdad es que acompañamos plenamente este avance junto a otros que se fueron realizando y formalizando de alguna manera dentro de las cámaras, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos algunos informes, usted seguramente está al tanto de esto, lo vamos a poner acá en el tapete como para que los escuchas de la Patriada tengan datos, ¿no? Por ejemplo, hay un informe que se hizo en julio de este año de la Subsecretaría de la Mujer, solamente de la ciudad de Salta, del Programa de Protección de Víctimas de Violencia Familiar de la Municipalidad de Salta Capital, y eran alarmantes las cifras que se dieron en un estudio durante el 2020, plena pandemia, porque ahí se denunciaba que 7 de cada 10 mujeres eran atacadas y implicaba un riesgo de vida en 7 de cada 10 denuncias por violencias de género, 7 de cada 10 mujeres, y que de estas denuncias un 79% de estos agresores eran exparejas. O sea, esto ya es un informe que dice muchísimo sobre esta situación de violencia de género. Sí, nosotros tuvimos reuniones con el Observatorio de Violencia, donde nos dieron estos datos que ustedes están mencionados. En la pandemia se acrecentó notablemente las denuncias por violencia, quizás por el tener que convivir todo el día en un mismo lugar. Víctimas de violencia muchas veces no de la misma, dentro de todo malo de esto como positivo, y es que las mujeres se animan a denunciar. Que antes esto no se denunciaba, antes quedaba dentro del ámbito familiar, y hoy, gracias a la discusión que se da y a la protección que la mujer siente que tiene, o el solo hecho de ser escuchada, estamos logrando que las mujeres empiecen a hablar, empiecen a denunciar, y a lo mejor eso también es lo que marca el significativo incremento que hay de denuncias, ¿no? Así que creo que más que nunca tenemos que trabajar sobre cada uno de los artículos de la Ley 7888, buscando mejorar esta legislación y buscando que las mujeres se sigan animando a denunciar, sigan siendo escuchadas y se sigan tomando medidas para proteger la vida de ellos y para castigar al agresor. Bien, senadora Áviles, usted habla de cada uno de los artículos, a rever cada uno de los artículos, porque usted tiene en mente otros, ¿cuáles, por ejemplo, para trabajar? Se me cortó, no te escuchaba, se cortó cuando hablaba yo de los artículos y se me cortó. Te escucho muy bien, no sé si no tengo buen retorno. A ver, vamos a ver si acá Pablito Guitián arregla el audio, me dice que sí, usted me dirá si me escucha mejor. Le voy a reiterar la pregunta. Usted, de su análisis, ¿no? Decíamos que a través de la experiencia fuimos viendo, sobre todo ustedes, los legisladores, la gente que trabaja en violencia de género, fueron haciendo un análisis de qué artículos tienen vigencia y cuáles hay que modificarlos. Usted decía que hay que rever
¿Cuál otro cree usted que hay que rever dentro de la ley 788? ¿Y por qué? Mira, uno es este. Otro que también habría que hablar dentro de la 78-88 es el tema de los juzgados multifuero. Hoy una mujer que hace es también materia de procesal, pero también podría mencionarse la 78-88 cuando hablamos de procedimiento. Hoy una mujer hace una denuncia por violencia de género, va al juzgado de violencia de género. Si tiene que pedir alimento en virtud de que hubo una separación del violento, tiene que ir al juzgado de familia. Si hubo lesiones, a lo mejor, o hecho más grave, tiene que ir al juzgado penal. Si se da dentro del ámbito laboral, tiene que ir al juzgado laboral. Entonces la mujer que sufrió violencia a veces tiene que ir por distintos juzgados, ser escuchada por distintos jueces, por distintos secretarios, volver a contar nuevamente todo lo que vivió. Cuando todo esto lo podríamos solucionar teniendo jueces multifuero, que el cual un solo juez entienda en todas las causas relacionadas con ese hecho puntual que es la violencia de género. Todo lo que se pueda derivar de la violencia de género, como ser cuestiones alimentarias, cuestiones de divorcio, hasta de división de sociedad conyugal, tenencia de hijos, laboral, penal, todo lo pueda ver un juez que sea el que trate el tema de violencia y que la mujer no tenga que andar dando vueltas por distintos juzgados, con distintos jueces y contando nuevamente su experiencia. Ese sería algo con lo que estamos trabajando y que me parece realmente muy importante. Otro tema que un poco te lo mencionaba al principio es el tema de la violencia en el ámbito laboral, que nosotros tenemos el Estatuto del Empleado Público en la provincia de Salta, que contempla distintas inconductas o distintas faltas de disciplina en las cuales puede incurrir un agente de la administración pública, que pueden ser pasibles de sanciones como apercibimiento, llamados de atención, suspensión y hasta despido, pero no contempla la violencia de género entre esas indisciplinas o entre esas faltas de disciplina. Entonces creo que también tendría que tratarse sobre esto. Lo hemos legislado, está en diputado desde el año pasado y no sé por qué motivo aún no lo sacan. Entonces sobre esto creo que tenemos que seguir trabajando, sobre la violencia obstétrica, que también se habla mucho, sobre la violencia política que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujer, que se las estigmatiza, se las ataca más, muchísimas cosas sobre las que podemos seguir trabajando y discutiendo y hablando con quienes tienen su formación en violencia de género, y seguramente que vamos a lograr una ley que sea, no sé si la mejor, pero mejor que la que ya tenemos. Claro, ir puliendo, exactamente. La experiencia nos da posibilidades de ir puliendo y modificando de acuerdo al avance de la violencia de género y al entendimiento de lo que esto significa. Me parece bárbaro. Ahora me quedó en el tintero, me gustaría que para la audiencia, senadora, usted, por ejemplo, dé alguna muestra de qué significa una actitud de violencia de género dentro del ámbito de los empleados públicos. ¿Cuál estaría catalogada dentro para hacer ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Mira, hay perfecto. Distintos tipos de violencia dentro del ámbito del empleado público. Puede ser una violencia como, por ejemplo, la que se le haga a una mujer, puede ser una violencia psicológica, porque sos mujer, no podés desarrollar determinadas tareas, te sentamos allá en aquel rincón, hostigamientos que se hagan hacia las mujeres. No estoy hablando todavía de violencia física, estoy hablando de violencia psicológica que se puede dar permanentemente en el ámbito laboral. Violencia entre compañeros en el cual haya insultos y hasta acciones contra algunas mujeres. Nosotros tenemos en el Senado hace poco un caso que ha tomado público conocimiento, el de un abogado que trabaja en el Senado y el cual ejerció violencia de género contra su esposa y se hizo público. Entonces son distintas situaciones que se pueden dar en el ámbito familiar y que también se dan después en el ámbito laboral. Entonces creo que tiene que estar contemplado a los fines de que se pueda trabajar sobre eso y que no haya una laguna legislativa sobre este tema. Bien, y por último, senadora, le quería preguntar si se cumple la ley Micaela dentro de los ámbitos de lo público. En el Senado nosotros hemos sido la primera institución en la provincia
que hemos realizado la capacitación con la ley Micaela. Hemos realizado 2 capacitaciones y se ha cumplido no solamente con los empleados, sino con todos los senadores y autoridades. Hay algunas municipalidades en las cuales también se está realizando. Desde el Senado salió una situación en el ámbito de la policía. En el Poder Judicial se han realizado capacitaciones relacionadas con la ley Micaela, se han realizado también en algunos organismos del Poder Ejecutivo. Esto me lo comunicó Mariana Reyes, que es la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, que ha estado trabajando con el tema. Creo que todavía faltan varios lugares en los cuales tiene que capacitarse, no sé exactamente cuáles, pero venimos insistiendo en que en todos los organismos del Estado tiene que haber capacitación con la ley Micaela, pero no una vez, sino que tiene que ser permanentemente a los fines de que los agentes públicos estén capacitados y no duden en cuanto a lo que significa la no violencia de género.